Hay algo que decide nuestros viajes antes incluso de que pongamos el motor en marcha. No tiene despacho, no lleva uniforme y tampoco firma órdenes. Pero lleva siglos organizando el movimiento de millones de personas y toneladas de mercancía. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Pues antes de responder, dejadme haceros otra pregunta. ¿Alguna vez os habéis planteado quién es el verdadero jefe de tráfico? ¿El que organiza de verdad un viaje de transporte de mercancías por carretera desde el kilómetro cero? Pues tengo que deciros una cosa. En Kilómetros y Misterios sí nos hacemos este tipo de preguntas. Y no es porque yo quiera saber más que nadie, ni mucho menos. ¿Dónde va a parar? Sería muy pedante por mi parte. Lo que pasa que como miembro del gremio de transporte, personalmente me interesa sobrevivir tras cada kilómetro que vaya a recorrer. Cómo afrontar cada subida, cada bajada, cada sobrepresión en un neumático. Y aunque yo decido cómo adaptar mi conducción, la última palabra siempre la tiene la carga, quien verdaderamente decide el viaje de inicio a fin. En la carretera, cada camión lleva algo más que mercancías. Lleva historias, inercias, silencios, movimientos internos que solo el conductor conoce. Desde un frigorífico que avanza en la madrugada hasta una cisterna que parece contener un mar inquieto, pasando por un camión de ganado que respira y se agita en su interior. Cada tipo de carga transforma la conducción en un diálogo constante entre conductor, vehículo, la física y la experiencia. Transportar mercancías por carretera no es simplemente mover objetos. Es entender cómo la distribución, la altura, el peso y el comportamiento interno de la carga pueden cambiar por completo la estabilidad del vehículo. La carretera no perdona la improvisación y cada tipo de mercancía tiene su propio carácter. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a un kilómetro más de Kilómetros y Misterios. Antes de meternos de lleno en el capítulo, quiero agradecer a Alberto de la Roca, aunque yo lo conozco como Alberto Duo Trailer, que el pasado 24 de abril me preguntó si algún día haría un episodio sobre la desaparición del niño de Somosierra. Y la verdad es que aquella pregunta me hizo gracia porque prácticamente coincidió con el momento en el que yo mismo empezaba a recopilar información sobre este caso. Han pasado unos cuantos meses desde entonces, pero también creo que eso demuestra algo importante, que estas historias no suelen construirse de un día para otro. Hay lecturas, búsquedas, dudas, cambios de rumbo y muchas horas de carretera dándole vueltas a las mismas preguntas. Así que, Alberto, este capítulo va también por ti. Espero que sea de tu agrado y, por supuesto, también del agrado de todos vosotros, porque esta madrugada vamos a recorrer uno de los misterios más inquietantes y debatidos de la historia reciente de nuestras carreteras. A punto de cumplirse 40 años, la madrugada del 25 de junio de 1986 sigue planteando las mismas preguntas que entonces. Aquella noche, entre el kilómetro 95-96 de la Nacional 1, ocurrió algo que nadie ha conseguido explicar de forma definitiva. La carretera no era la vía rápida y luminosa que conocemos hoy. Era una carretera dura, de montaña, donde la oscuridad y la niebla podían convertir cualquier viaje en una prueba de resistencia. Y precisamente allí comenzó el misterio de Somosierra. El puerto de Somosierra seguía siendo una carretera dura, estrecha en algunos tramos, llena de curvas largas, pendientes incómodas y zonas donde un vehículo pesado podía pasar de avanzar con calma
a convertirse en algo muy difícil de detener. Aquella noche, Andrés Martínez Navarro conducía un Volvo F12 del tipo cisterna, cargado con miles de litros de ácido sulfúrico fumante. Y aquí me detengo un momento. Permitidme esta pequeña parada porque creo que es importante. Porque según la fuente que consultes, unos hablan de litros y otros hablan de kilos. Y no es lo mismo. Cuando hablamos de agua, un litro equivale aproximadamente a 1 kilo. Pero el ácido sulfúrico concentrado es mucho más denso, mucho más pesado. De hecho, cada litro puede rondar los 1800 gramos, o 1,8 kg, como lo quieras llamar. Parece que solo sea un detalle técnico, ¿verdad? Pues no lo es. Porque cuando algunas fuentes hablan de 20.000 o 25.000 litros de ácido, en realidad estamos hablando de decenas de toneladas desplazándose dentro de una cisterna. Recordemos, 20.000 litros, casi 40.000 kilos. Más la masa, más la tara del camión, o sea, el conjunto, que viene a rondar unos 15.000 kilos, ya nos estamos pasando de los 40.000 kilos que debería de tener como masa máxima autorizada. Eso cambia por completo la forma de entender lo que ocurrió aquella noche. Porque un conductor no solo controla el vehículo, también debe de controlar la carga. Y cuando una masa líquida de semejante tamaño comienza a moverse dentro de un depósito, la carretera deja de ser el único problema. La inercia, el balanceo, la transferencia de peso, todo empieza a formar parte de la ecuación. Y en una carretera de montaña como Somosierra, aquella ecuación podía volverse extremadamente peligrosa. El detalle cambia por completo la manera de entender la conducción, la frenada, la estabilidad y la violencia potencial del accidente. Porque cuando una masa líquida de ese tamaño empieza a moverse dentro de una cisterna, el conductor deja de luchar únicamente contra la carretera. Empieza también a luchar contra el comportamiento interno de la carga. Ahora sí, después de esta paradiña, podemos volver a aquella madrugada. Como os decía, aquella noche Andrés Martínez Navarro conducía un Volvo F12 cisterna cargado con miles de litros de ácido sulfúrico fumante. No viajaba solo. A su lado iba su mujer, Carmen Gómez, y entre ambos su hijo Juan Pedro, de 9-10 años. Habían salido desde Murcia durante la tarde de San Juan. El viaje tenía algo de trabajo y algo de premio. Algunas fuentes sostienen que Juan Pedro había obtenido buenas notas y que sus padres aprovecharon el porte hasta Bilbao para pasar unos días juntos, lejos del calor seco del sur. Según relataron familiares en distintos medios durante los años posteriores, aquel viaje tenía también un componente familiar. Para Andrés seguía siendo trabajo, pero para el resto de la familia era salir de la rutina del día a día. Sin embargo, como ocurre con tantos detalles de esta historia, no todas las versiones coinciden plenamente. Durante horas, el trayecto transcurrió con normalidad. Paradas normales, gasoil, café, carretera nocturna. El tipo de viaje que miles de camioneros han hecho durante décadas atravesando España mientras el resto del país duerme. La última vez que alguien vio a la familia con vida fue en un restaurante de carretera de Cabanillas de la Sierra, el Mesón Aragón, hoy en día cerrado y en estado de abandono. Lo que un día fue un lugar lleno de vida por camioneros que realizaban allí su descanso, autobuses o familias de turistas que se detenían allí para estirar las piernas, recrearse un poco, tomar café, comer y quizás, ¿por qué no?, la compra de alguna cinta de cassette. Hoy es prácticamente un solar completamente desolado. Antes de subir el puerto,
La familia para desayunar en el bar, en el Mesón Aragón. Son las 5 de la mañana. Nada raro, nada fuera de lo normal. Allí los atiende el camarero, Felipe Alhambra, que años después acabaría siendo uno de los testigos más importantes del caso, aunque apenas lo recordó después del accidente. Para él no eran más que otra familia detenida de madrugada en un restaurante de carretera. Gente cansada haciendo una última parada antes de continuar hacia el norte. Andrés parecía concentrado en el viaje. Carmen agotada por las horas de carretera, debido a la falta de costumbre de tantas horas de carretera. Se notaban en su rostro. Y el niño que intentaba mantenerse despierto mientras desayunaba. Según Felipe, los 3 miembros de la familia estaban juntos. No observó ninguna discusión, ninguna preocupación y tampoco comportamiento extraño. Observó que el niño vestía completamente de rojo y eso le llamó la atención, esa vestimenta. El padre pidió un café solo para él, un café con leche para su mujer y para el niño un vaso de leche y una bayonesa. Sí, una bayonesa. Es un dulce de hojaldre y cabello de ángel que muchos confunden con una mayonesa cuando leen el nombre por primera vez. Permanecieron allí unos 15 o 20 minutos. Después salieron del establecimiento y aquí viene otro detalle importante. Porque cuando Felipe salió de detrás de la barra para recoger la mesa, vio cómo el camión cisterna abandonaba el aparcamiento. Nunca llegó a asegurar que los 3 miembros de la familia estuvieran dentro del camión. Lo que dijo fue que por el tiempo transcurrido desde que salieron del bar, su impresión era que los 3 habían subido directamente al vehículo y habían continuado el viaje. Era solo una familia desayunando antes de afrontar la subida a Somosierra. Y quizá por eso este momento resulta tan inquietante cuando lo miramos con perspectiva. Porque todo parece tan normal que es donde entra el vértigo. Nada llamó especialmente la atención aquella noche en el Mesón Aragón. No hubo ni tensión, ni discusiones, ni nada que hiciera pensar que pocos kilómetros más adelante aquel camión cisterna iba a terminar convertido en uno de los accidentes más extraños de la historia reciente. Después de unos minutos, café, enjuagarse la cara, estirar las piernas un poco, la familia volvió a subir al Volvo y retomar la carretera en dirección al puerto de Somosierra. Uno de esos momentos rutinarios que miles de conductores realizan cada noche sin concederles la menor importancia. El motor volvió a cobrar vida. Las luces iluminaron la oscuridad de la carretera. Y kilómetro a kilómetro, el camión continuó avanzando. Sin que nadie pudiera imaginar que aquella madrugada estaba a punto de convertirse en una de las más enigmáticas de la historia reciente del país. Poco después, el Volvo comenzó la subida hacia el puerto de Somosierra. La carretera ascendía lentamente entre curvas largas y repechos constantes, obligando al camión a mantener un ritmo pesado, casi cansado, mientras la cisterna avanzaba cargada con miles de litros de ácido. Y fue precisamente en ese tramo donde el viaje empezó a comportarse de una manera difícil de explicar. Y aquí, en este punto, durante la ascensión, es donde todo empieza a volverse extraño. Cuando los investigadores analizaron más tarde el tacógrafo del vehículo, descubrieron algo extraño en los últimos kilómetros antes del accidente. Demasiado extraño para el tipo de vehículo y para la conducción que Andrés había mantenido desde Murcia. Durante la subida, el camión había realizado una serie de pequeñas detenciones impropias de una conducción normal en aquel punto de la carretera. Las detenciones eran mínimas. 2 segundos, 3 segundos,
4 como mucho, a veces incluso menos. Pero todas tenían algo en común. Se producían en plena subida, en zonas de sobreesfuerzo para el camión, justo en los repechos donde un vehículo cargado pierde más velocidad y necesita mantener el empuje constante para seguir ascendiendo con normalidad. Y esta es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué matar el camión en plena subida? Y eso es precisamente lo que hace que aquellos registros llamen tanto la atención. De igual manera en 1986 como en nuestros días, 40 años después. Porque un conductor profesional termina aprendiendo a escuchar el comportamiento del vehículo casi sin darse cuenta. Sabe cuando el motor va forzado, cuando una carga empieza a descolocar el equilibrio del camión o cuando algo deja de comportarse como debería. Y en una cisterna, esa sensación todavía es más delicada. Para los camioneros, ¿habéis llevado cisterna alguna vez? ¿Habéis notado los cogotazos que el líquido pega en una pendiente? Porque el ácido sulfúrico que transportaban aquella madrugada no era solo una mercancía peligrosa. Era una masa enorme desplazándose dentro de un depósito. Miles de litros de un líquido extremadamente denso que reaccionaba a cada frenada, a cada cambio de ritmo y a cada movimiento de la carretera. Y cualquiera que haya llevado una cisterna sabe que cuando la carga empieza a mandar más que el conductor, el viaje deja de sentirse normal. Una masa líquida capaz de cambiar inercias, alterar frenadas y transformar cualquier curva en una lucha contra algo que empuja desde dentro. Y aún así, las paradas seguían sin tener sentido. La carretera estaba prácticamente vacía a esa hora de la mañana. El asfalto se encontraba seco, el tiempo estable y el camión, sobre el papel, no arrastraba ninguna avería capaz de explicar del todo aquel comportamiento. Al menos ninguna que justificara por qué aquel viaje empezaba a desviarse poco a poco de la normalidad. Porque hasta ese momento solo había una cisterna pesada ascendiendo lentamente por la montaña. Pero daba la sensación de que algo comenzaba a romper el ritmo natural del viaje. La última parada fue distinta. 22 segundos. Después de eso, el Volvo coronó el puerto y comenzó la bajada. Lo que ocurrió a continuación sigue siendo años después uno de los episodios más extraños de la carretera. Porque aquel camión empezó a ganar velocidad. Demasiada. Más de la que cualquier conductor razonable mantendría en una bajada así. Muchísimo más de la que una cisterna cargada debería alcanzar en una carretera de montaña. Los conductores que se cruzaron con él aquella mañana hablarían después de un descenso completamente fuera de lugar para una cisterna cargada. La cisterna ya no parecía avanzar, parecía empujar el camión cuesta abajo. Un descenso descontrolado de un vehículo demasiado pesado entrando demasiado rápido en las curvas. Y fue entonces cuando el descenso terminó de descontrolarse. El Volvo comenzó a invadir el carril contrario mientras aumentaba velocidad en una bajada que ya de por sí exigía muchísima atención. Exigía muchísima atención incluso para cualquier vehículo pesado, del tipo que fuese, pero aún más atención para una cisterna cargada. Durante unos segundos, el camión avanzó prácticamente sin margen de corrección, rozando a varios vehículos y golpeando a otros camiones que circulaban por la vieja Nacional N1, a primera hora de la mañana. Los testigos hablarían después de una escena rapidísima, confusa y violenta,
casi imposible de reaccionar a tiempo. Finalmente, el camión terminó colisionando y quedó destrozado sobre el asfalto de Somosierra, entre restos metálicos, humo y el ácido que comenzaba a derramarse desde la cisterna accidentada. Andrés y Carmen murieron allí mismo. No sabemos con absoluta certeza cuánto tiempo transcurrió entre el impacto y sus fallecimientos, pero sí sabemos que el accidente fue de una violencia extraordinaria. Lo suficiente como para que los equipos de emergencia que llegaron al lugar se encontraran una escena devastadora. El ácido comenzó a derramarse sobre la carretera, la Guardia Civil acordonó la zona, llegaron ambulancias, bomberos, equipos de emergencia, y durante unos minutos aquello parecía únicamente un accidente terrible más. Un camión cisterna con mercancías peligrosas. A primera vista todo apuntaría a que se quedó sin frenos en la bajada, perdió el control y ocurrió la tragedia. Hasta que alguien hizo una pregunta. Una sola pregunta. ¿Y el niño? Y en ese instante, el caso dejó de ser un accidente de tráfico más, porque Juan Pedro Martínez había desaparecido. Con el paso de los años, Somosierra terminó convirtiéndose en mucho más que un accidente de tráfico. Porque cuando una historia permanece sin respuesta durante demasiado tiempo, la gente, y reconozco que yo también, acababa mirando debajo de cada piedra, a veces buscando grandes respuestas, y otras veces deteniéndose en detalles tan pequeños como una diferencia entre litros y kilos. Porque muchas veces no es en las grandes teorías donde encontramos algo interesante, sino en esas pequeñas cosas que casi nadie se ha molestado en revisar. Y quizá no encontremos la verdad definitiva, o quizá nunca lleguemos a conocer la verdad definitiva. Pero si conseguimos abrir una nueva pregunta o mirar el caso desde otro ángulo, ya habrá merecido la pena. Y en Somosierra había demasiados huecos. Algunos procedían de la propia investigación, otros aparecieron en los testimonios, y unos cuantos nacieron simplemente porque habían pasado casi 40 años. Y así fue como aquel accidente terminó rodeado de historias tipo desapariciones, contrabando, furgonetas, narcotráfico, testigos que aparecían años después, y versiones que, cuanto más tiempo pasaba, más difíciles resultaban de comprobar. Pero antes de llegar a todo eso, antes de hablar de secuestros, de vehículos sospechosos o de personas desapareciendo en mitad de la noche, había una pregunta mucho más inmediata, mucho más simple. ¿Dónde estaba Juan Pedro? Porque cuando los equipos de emergencia terminaron de asegurar la zona y comenzaron a reconstruir lo ocurrido, faltaba alguien. Y la primera explicación que se planteó fue tan lógica como terrible: que el ácido hubiese hecho desaparecer el cuerpo del niño. Y viendo el estado del accidente, la primera idea que apareció fue tan lógica como terrible. Empujada por el caos del accidente, la violencia del impacto y los miles de litros de ácido derramados sobre la carretera aquella madrugada. Pero esa posibilidad empezó a perder fuerza muy rápido. Los servicios de emergencia llegaron relativamente pronto al lugar del accidente, y aunque el ácido había provocado daños gravísimos, los cuerpos de Andrés y Carmen seguían allí. El problema era evidente. Si ellos podían ser fácilmente localizados y reconocibles, ¿dónde estaba Juan Pedro? Porque cuanto más se analiza en aquella escena, menos sentido parecía tener su ausencia. Y fue entonces cuando el caso empezó a desviarse, hacia un terreno todavía más extraño, porque durante la investigación apareció un detalle inesperado.
Dentro del camión se encontraron restos de sustancias estupefacientes. A partir de ahí, comenzaron a surgir otras teorías. La más repetida con el paso de los años planteaba que el niño podría no haber estado dentro de la cabina en el momento exacto del accidente. Según esa hipótesis, alguien estaría siguiendo al camión durante el trayecto y Juan Pedro habría sido utilizado como una especie de garantía para asegurar que la entrega llegaba a destino. Eso explicaría, para algunos investigadores y periodistas de la época, varias de las cosas que todavía hoy siguen llamando la atención del caso. Las pequeñas detenciones registradas por el tacógrafo. El comportamiento extraño del vehículo durante la subida. Y claro, en cuanto apareció la posibilidad del narcotráfico, muchas de aquellas cosas que hasta entonces parecían simples rarezas, empezaron a verse de otra manera. Pero como ocurre tantas veces en Somosierra, las teorías terminaban mezclándose con rumores, testimonios difíciles de comprobar y recuerdos reconstruidos años después. Algunos pastores y varios testigos hablaron de una furgoneta blanca detenida cerca del accidente, una Nissan Vanette. Según aquellas declaraciones, del vehículo habrían bajado un hombre alto y una mujer mayor que decía ser enfermera. Ambos vestían batas blancas. Hay alguien que asegura que pudiesen ser de nacionalidad alemana. ¿Vieron al niño malherido y en la confusión del momento se lo llevaron? Algunos aseguraron que registraron el camión accidentado. Otros afirmaron haber visto cómo sacaban un bulto del interior antes de marcharse rápidamente del lugar. Y con el paso del tiempo, ese supuesto bulto acabaría convirtiéndose, para muchos, en Juan Pedro Martínez. Lo que yo no encontré en ningún sitio es si el bulto que sacaban estos individuos de los restos del camión accidentado era de color rojo o no. Y lo digo porque es la ropa que vestía Juan Pedro y que aseguraba Felipe Alhambra, el camarero del mesón, y fue porque le llamó la atención los ropajes de Juan Pedro. Por lo tanto, algún testigo más que viese sacar el bulto vería si el bulto era rojo, blanco, verde, amarillo, fucsia. La Guardia Civil llegó a investigar miles de furgonetas blancas en los meses posteriores al accidente. Nissan Vanette, mismo modelo, mismo color, mismas características. Durante semanas daba la sensación de que media España estaba llena de Vanette, sospechosas, circulando por carreteras secundarias, estaciones de servicio, áreas de descanso. Y aún así, después de todo aquello, nunca apareció una sola prueba capaz de confirmar completamente la historia de la furgoneta blanca, aunque tampoco apareció nada que permitiera enterrarla del todo. Y quizá ahí empieza realmente el problema de Somosierra, porque cuando más se intenta reconstruir lo ocurrido aquella madrugada, más da la sensación de que el caso se deshace entre declaraciones cruzadas, entre recuerdos reconstruidos años después y teorías que terminan mezclándose unas con otras hasta resultar casi imposibles de separar. Los testigos hablan de una furgoneta detenida cerca del accidente. Algunos aseguraban haber visto al niño acompañado por un hombre y una mujer mayor poco después del siniestro. Otros recordaban batas blancas, una especie de extraña escena en mitad del caos, entre el humo, los restos del accidente y el ácido derramado sobre el asfalto. Y claro, en cuanto aparecieron aquellos testimonios, el caso dejó definitivamente de parecer un simple accidente de tráfico. Porque entonces empezaron las preguntas incómodas.
Si alguien seguía realmente aquella cisterna desde hacía kilómetros, ¿por qué las paradas registradas en el tacógrafo eran tan breves y tan extrañas? ¿Por qué detenerse apenas unos segundos en plena subida? ¿Qué podía estar ocurriendo dentro de aquel viaje para que un conductor profesional rompiera continuamente el ritmo de ascensión en un puerto de montaña? Quienes llevamos tiempo, por poca que sea la experiencia, cuando llevamos este tipo de vehículos con cargas tan pesadas, sabemos que en ascensión el pie no debe de ser levantado ni tan siquiera para permitir el adelantamiento. Porque matar el camión en plena subida es prácticamente empezar de cero. Y para reaccionar de semejante forma, tiene que ser por imperiosa necesidad. Y fue precisamente ahí donde algunos investigadores empezaron a mirar de otra manera la última parada registrada por el tacógrafo. 22 segundos. No parece mucho. Pero ahora tú, sitúate 22 segundos en un semáforo en rojo y dime tú cuán largo se te hace. Porque a veces, en carretera, 22 segundos bastan para cambiar por completo el rumbo de un viaje. Porque si el secuestro ha ocurrido realmente durante aquella última detención, entonces la bajada de Somosierra quizá no fue solamente un vehículo fuera de control descendiendo demasiado rápido por la montaña. Quizá también fue un padre intentando recuperar a su hijo. Y aquí conviene detenerse un momento y mirar el contexto de aquella España de 1986. Una España recién salida de la transición, la heroína golpeando barrios enteros, el contrabando formando parte de muchas conversaciones de carretera, y con un dinero muy fácil que para muchas familias de la época podía resultar tremendamente tentador. No voy a ser yo quien incrimine a Andrés Martínez, pero tampoco los culpo, porque yo no estaba allí, y porque 40 años después seguimos sin saber muchas cosas. Por eso la posibilidad de que aquel viaje ocultase algo más que una carga de ácido sulfúrico no resulta tan descabellada para algunos investigadores. Ahora bien, si realmente había algo más detrás de aquel transporte, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Por qué descender Somosierra de aquella manera? Era suicida. ¿Por qué perder el control del vehículo? Cualquier mal movimiento podía ser catastrófico. ¿Y dónde estaba Juan Pedro? A día de hoy aún no se sabe. Porque si alguien seguía realmente al camión durante la ruta, si aquellas detenciones registradas por el tacógrafo no fueron casuales, si la misteriosa furgoneta blanca existió de verdad, entonces aparece una posibilidad inquietante. Que durante la subida estuviese ocurriendo algo dentro y fuera de la cabina que nunca llegó a conocerse. ¿Una discusión? ¿Una amenaza? ¿Un intento de asegurar una entrega? ¿O simplemente una teoría más nacida de los huecos que dejó el caso? Lo cierto es que a día de hoy seguimos sin tener respuestas concluyentes. Y quizá ahí es donde Somosierra deja de ser únicamente un accidente de tráfico para convertirse en algo mucho más difícil de explicar. Porque cuanto más tiempo pasa, más complicado resulta separar los hechos de todo lo que vino después. La desaparición de Juan Pedro dejó una pregunta sin respuesta. Y cuando una pregunta permanece abierta durante demasiado tiempo, ocurre algo curioso. La gente empieza a intentar completarla. A veces con datos, a veces con recuerdos, y otras veces con teorías que nacen simplemente porque necesitamos que las piezas encajen de alguna manera. Durante estos casi 40 años se ha dicho prácticamente de todo sobre aquella madrugada. Hay quien sigue convencido de que todo fue un accidente terrible y nada más. Que el caos posterior, la dificultad del terreno y los errores cometidos durante la búsqueda
terminaron creando un misterio donde en realidad nunca lo hubo. Es una posibilidad. De hecho, probablemente sea la explicación más sencilla de todas. Pero también es la que obliga a aceptar algo tremendamente incómodo. Que un niño pudo desaparecer sin dejar absolutamente ningún rastro. Y no todo el mundo está dispuesto a aceptar algo así. Por eso otras teorías fueron ganando fuerza con el paso de los años. Las drogas encontradas en el camión. Las detenciones registradas por el tacógrafo. Los testimonios sobre la furgoneta blanca. O la extraña secuencia de acontecimientos que procedió al accidente fueron construyendo poco a poco una historia completamente diferente. Una historia en la que aquel transporte no trasladaba únicamente ácido sulfúrico. Una historia en la que alguien podía estar siguiendo al camión. Una historia en la que Juan Pedro no desaparecía por culpa del accidente, sino que desaparecía antes o después de él. Y es aquí donde empiezan las preguntas verdaderamente incómodas. Porque si aceptamos esa posibilidad, aunque solo sea durante unos minutos, entonces la bajada de Somosierra deja de parecer un simple accidente y se convierte en la consecuencia final de algo que llevaba ocurriendo desde muchos kilómetros atrás. Puede que detrás de todo aquello hubiese una discusión, una amenaza, una entrega que no estaba saliendo como alguien había planeado, o quizá algo mucho más simple, mucho más humano, un padre intentando recuperar a su hijo. O incluso quizá ninguna de todas estas cosas. Porque el problema de Somosierra es que cada teoría parece resolver una parte del misterio mientras crea otros nuevos. Y cuanto más se profundiza en el caso, más difícil resulta distinguir dónde terminan los hechos y dónde empiezan las interpretaciones. Y no es que los años ayuden demasiado tampoco. Porque la memoria cambia, los recuerdos se reconstruyen, los testimonios se contaminan unos a otros y las historias que se repiten durante décadas acaban adquiriendo vida propia. Por eso, cuando alguien afirma tener una explicación definitiva sobre Somosierra, siempre se me ocurre lo mismo. Desconfío. No porque sea imposible que tenga razón, sino porque llevamos casi 40 años escuchando respuestas diferentes para las mismas preguntas. Y aún así seguimos regresando a aquel puerto de montaña, a aquella madrugada, a aquella cisterna descendiendo fuera de control. Y sobre todo, a la misma pregunta que sigue esperando respuesta. ¿Dónde está Juan Pedro Martínez Gómez? Y cuanto más tiempo dedicas a leer sobre Somosierra, más extraña resulta una sensación. La sensación de que cada vez que parece aparecer una respuesta, surgen dos preguntas nuevas. Porque durante años hemos hablado de la furgoneta blanca, de las drogas, del niño desaparecido, de las paradas registradas por el tacógrafo. Pero quizá el problema empieza cuando intentamos meter todas esas piezas dentro de una única historia. ¿Y si alguna de ellas no tiene relación entre sí? ¿Y si estamos intentando resolver un único misterio cuando en realidad estamos observando varios misterios distintos superpuestos unos sobre otros? Porque hay algo que llama la atención cuando uno revisa la documentación del caso. Las contradicciones. Detalles que cambian según la fuente. Datos que aparecen y desaparecen con el paso de los años. Testimonios que no siempre coinciden. Recuerdos reconstruidos décadas después de aquella madrugada. Y entonces surge otra pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto estamos viendo lo que ocurrió realmente? ¿Y hasta qué punto estamos viendo la historia que se fue construyendo después? Porque existe una posibilidad que rara vez resulta atractiva para quienes disfrutamos de los grandes enigmas. Y es precisamente aquí donde la teoría del secuestro adquiere una dimensión completamente distinta. Porque una cosa es imaginar que alguien pudo llevarse a Juan Pedro después del accidente, y otra muy diferente pensar que todo pudo haber comenzado muchos kilómetros antes
de que el camión perdiera el control en el puerto de Somosierra. Las paradas registradas por el tacógrafo siguen siendo, todavía hoy, uno de los detalles más extraños de aquella noche. Recordemos que fueron 12 detenciones, algunas de apenas unos segundos, siempre en plena subida, siempre en un momento en el que cualquier conductor de vehículos pesados intenta conservar la inercia del conjunto y no matar el camión. Porque quienes conducimos vehículos pesados, cargado hasta las trancas en una carretera de montaña, sabemos perfectamente lo que significa perder el ritmo durante la ascensión. Cada frenada obliga a recuperar velocidad. Cada parada supone volver a mover decenas de toneladas desde cero. Y por eso a mí me llama tanto la atención que aquellas detenciones se produjeran una detrás de otra. Durante años, algunos familiares e investigadores llegaron a plantear una posibilidad inquietante. ¿Y si aquellas paradas no estaban siendo provocadas por Andrés? ¿Y si alguien le estaba obligando a realizarlas? Se habló de un vehículo que pudiera ir delante del camión de Andrés haciendo pared, reduciendo velocidad, molestando continuamente la marcha, obligando al conductor a levantar el pie una y otra vez. Y voy a detenerme unos segundos aquí porque últimamente se ven muchas veces este tipo de situaciones en carretera que tras una mierda de disputa de tráfico entre turismo y camión, el turismo se pone delante del camión pegando frenazos bruscos con el peligro que ello conlleva. Porque quizás pueda parecer simpático y gracioso para quien genera la pared, pero las consecuencias reales y fatídicas son provocar un accidente con fatales consecuencias, mayormente con víctimas mortales. Y siguiendo con el capítulo, que divago un poco, la teoría de la pared no es una teoría demostrada, pero tampoco es una loca idea que pudiera surgir de la nada. Porque si observamos únicamente los datos conocidos, las preguntas siguen ahí. ¿Por qué tantas detenciones en tan pocos kilómetros? ¿Por qué siempre en subida? ¿Y qué ocurrió exactamente durante aquella última parada de 22 segundos? 22 segundos no parecen gran cosa, pero a veces bastan para cambiar por completo el rumbo de una historia. Y es que aquí, donde aparece otra posibilidad que ha acompañado al caso durante décadas, la de que Juan Pedro ya no estuviera dentro del camión cuando comenzó la bajada final, después de los 22 segundos. Porque si alguien seguía realmente aquella cisterna desde hacía kilómetros, si existía algún tipo de presión, amenaza o interés oculto en aquel transporte, entonces la desaparición del niño podría haber ocurrido antes del accidente y no después. No deja de ser una hipótesis más, pero es una hipótesis que intenta responder a una pregunta que sigue sin encontrar una explicación convincente. ¿Por qué desapareció Juan Pedro? Y a partir de ahí aparecen otras cuestiones igual de incómodas. Si realmente existía un segundo vehículo, ¿quiénes eran sus ocupantes? ¿Desde cuándo seguían el camión? ¿Cómo sabían exactamente dónde encontrarlo? Y sobre todo, ¿para qué? Porque resulta relativamente sencillo imaginar un secuestro. Lo verdaderamente difícil es encontrar un motivo. Algunos han apuntado hacia el narcotráfico. Bueno, la España de mediados de los años 80 no era precisamente ajena a ese problema. La heroína estaba causando estragos en barrios de todo el país. Y eso no me lo invento yo. El dinero fácil tentaba a mucha gente. Y el transporte por carretera era, como sigue siendo hoy, una de las formas más eficaces de mover mercancías de un lugar a otro. No voy a ser yo quien incrimine a Andrés Martínez Navarro, porque la posible tentación existía, como a día de hoy, pero tampoco voy a ser quien lo exculpe, porque como he dicho anteriormente, yo no estaba allí, ni tan siquiera conocí a Andrés. Pero lo que sí conozco es la necesidad de precisar dinero rápido. Esa sí que la conozco. Y porque
40 años después seguimos sin conocer toda la historia. Sin embargo, incluso aceptando durante unos minutos la posibilidad de que existiera algún tipo de relación con el narcotráfico, continúan apareciendo preguntas difíciles de responder. Si el viaje estaba transcurriendo con total normalidad, con las paradas necesarias, sin más ni menos, y Andrés y su familia no intercambiaron palabras con nadie en el Mesón Aragón, simplemente se limitaron a desayunar antes de emprender el ascenso, y la declaración de Felipe, el camarero, es lo que me hace pensar en otra posibilidad. Desde que la familia abandona el local, el camarero sale de la barra y va a recoger la mesa, y ve como la cisterna abandona el parking, en cuestión de minutos. No estamos hablando de media hora después de salir del bar. Hablamos de minutos. ¿Por qué si se trata del narcotráfico iba a molestarles que el camión se parase a desayunar? Mientras el material llega a destino, ¿cuál es el problema? No hay nada que haga sospechar que la entrega no se vaya a realizar con lo que presuntamente pudiera estar estipulado. Además, y esto es cosecha mía propia, cuanto más desapercibido pases, y por eso, por mi parte, descartaría el narcotráfico como culpables del accidente, a no ser que hubiese interesado a otro clan, banda, agrupación, que supiese del transporte y del tipo de mercancía extra que Andrés estaba transportando y quieran hacerse con lo que quiera que sea que lleva, para venderla por su cuenta. Y ahí sí veo posibilidades de que el narcotráfico pudiese tener algo que ver. Un vistazo rápido al camión mientras está aparcando en el mesón y no ven nada, o no pueden ver nada, y es cuando deciden entorpecer la marcha de Andrés, a molestar, a obligar, a ralentizar, incluso a parar, haciendo lo que comúnmente hemos dicho antes, hacer la pared. Yo te obligo a frenar, te obligo a detenerte, te obligo a discutir, me llevo a tu hijo en medio del caos y la discusión. ¿Y por qué el zagal? Porque es el más vulnerable, y donde puedo hacer vulnerable al padre para que les entregue la supuesta mercancía que pudiese transportar. Mira, pongámonos por un instante en situación durante la parada de los 22 segundos. La furgoneta va adelante, Andrés, harto de los incordios, y frente a la vanet detenida, para el vehículo del todo, baja del camión para encararse con el conductor de la furgoneta. Este lo aleja del puesto del conductor, o incluso, fíjate lo que te digo, que no vayan por ahí los tiros. Los dos conductores, camión y furgoneta, no tiene por qué haber discusión. El de la vanet le dice a Adrián que tiene un problema en la parte posterior del tráiler. Se dirigen a la parte posterior para enseñarle la supuesta avería. El otro ocupante de la furgoneta se cuela en el camión a buscar lo que sea que quiera buscar y se encuentra con la mujer y al niño. Ante el caos que se genera, saca a Juan Pedro a la fuerza. Lo monta en la furgoneta, se dan a la fuga, a expensas de poder tener una negociación, intercambio de droga o lo que sea, por el niño, por Pedro. Esto es todo hipotéticamente siempre. Claro, esto es una elucubración mía. ¿Por qué no? Eran tiempos también en los que el tráfico de órganos, igual que hoy, la posibilidad está. No tiene por qué ser drogas, ¿eh? ¿Por qué bajar Somosierra a aquella velocidad? ¿Por qué arriesgar la vida de toda la familia? ¿Por qué terminar provocando un accidente tan devastador? Es precisamente ahí donde la teoría vuelve a complicarse. Porque cuanto más
parece explicar algunas cosas, más interrogantes genera. Tal vez hubo una discusión, tal vez una amenaza, incluso tal vez una entrega que no estaba saliendo como alguien había planeado. O tal vez algo mucho más sencillo y mucho más humano. Un padre intentando recuperar a su hijo. Y quizá por eso el caos sigue resultando tan inquietante. Porque ninguna teoría consigue encajar todas las piezas, ni siquiera la mía. Pero tampoco hay ninguna capaz de hacerlas desaparecer por completo. Y quizá por eso Somosierra sigue resultando tan difícil de olvidar. Porque en esta historia cada uno aporta una pieza distinta del puzzle. Andrés Martínez Navarro nos dejó los hechos. El viaje, la ruta, las últimas horas conocidas de una familia que parecía dirigirse hacia un destino más. Felipe Alhambra nos dejó el testimonio de la normalidad, un desayuno cualquiera, un café, una bayonesa, una familia que no parecía esconder ningún misterio. La Guardia Civil aportó la investigación, los informes, las búsquedas, los kilómetros recorridos intentando encontrar una respuesta. Los periodistas, investigadores y divulgadores aportaron teorías, algunas más sólidas, otras más difíciles de sostener con el paso del tiempo. Y yo, únicamente puedo aportar la mirada de quien pasa gran parte de su vida en la carretera. No sé qué ocurrió aquella madrugada. No sé si hubo secuestro, tampoco sé si alguien seguía realmente al camión. No sé si la respuesta está en la furgoneta blanca, en las drogas, en algo que todavía no hemos sido capaces de comprender. Pero sí sé una cosa. Y es que a mí nadie me hace parar el tráiler 12 veces en una subida porque sí. Y menos todavía sin una causa aparente. Quizá no signifique nada, pero si tú eres chofer, transportista, camionero, trailero, furgonetero y vas cargado hasta las trancas, ¿qué necesidad tienes de frenar 12 veces cuesta arriba en una subida como la de Somosierra? Bueno, quizás sea una de esas pequeñas piezas que siguen sin encajar del todo. Porque el problema de Somosierra es que cada teoría parece resolver una parte del misterio mientras crea otros nuevos. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta distinguir dónde terminan los hechos y dónde empiezan las interpretaciones. Por eso, cuando alguien afirma tener una explicación definitiva sobre Somosierra, siempre me ocurre lo mismo. Desconfío. No porque sea imposible que tenga razón, sino porque llevamos casi 40 años escuchando respuestas diferentes para las mismas preguntas. Y aún así, seguimos regresando al mismo puerto de montaña, a la misma cisterna, a la misma madrugada y a la misma pregunta. ¿Dónde está Juan Pedro Martínez Gómez? Y quizá exista una posibilidad que rara vez resulta atractiva cuando hablamos de grandes misterios, que parte de la leyenda de Somosierra naciera después del accidente, alimentada por el caos de aquellas primeras horas, por la gravedad del siniestro y por casi 40 años de recuerdos, teorías e interpretaciones. Pero incluso cuando aceptamos esa posibilidad, siguen quedando demasiadas preguntas sin respuesta, porque volvemos a una y otra vez a las extrañas detenciones registradas por el tacógrafo, al comportamiento del camión y sobre todo a Andrés Martínez Navarro. Si alguien conocía la explicación de lo que ocurrió durante aquel viaje, probablemente era él. Y sin embargo, murió aquella madrugada, llevándose consigo una parte de la historia que quizá nunca lleguemos a conocer. Y por eso, 40 años después, el caso sigue girando alrededor de la misma pregunta que se hicieron los equipos de emergencia, la Guardia Civil y todos los que se han acercado a Somosierra desde entonces. ¿Dónde estaba Juan Pedro Martínez Gómez? Y hasta aquí
este largo recorrido de 40 años en los que las subidas y las bajadas han estado presentes desde el principio hasta el final. Alberto, este capítulo va por ti, amigo. Y si tú también quieres colaborar aportando tus ideas, pues no dudes. ¿Por qué no lo vas a hacer? A mí me gusta escuchar vuestras historias y le podemos dar voz. Soy David Alventosa. Esto ha sido un kilómetro más de kilómetros y misterios. Y si has llegado hasta el final y te ha gustado el capítulo, pues creo que ya sabes cómo funciona el algoritmo, ¿verdad? Un corazoncito, un comentario, y si te ha gustado de verdad, comparte el capítulo. Y lo dicho, espero que te haya gustado. Gracias por estar ahí, un kilómetro más de kilómetros y misterios. Kilómetros y misterios. Kilómetros y misterios. En la noche al volante. Carreteras sinuosas con su historia palpitante. Ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte. Y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios, viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Viejos castillos guardando pactos, leyendas y juramentos. Sus muros susurran nombres olvidados por el tiempo. La carretera se retuerce como si hablara al oído, con historias que despiertan al más incrédulo perdido. Así que súbete al camión que empieza la travesía, entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos en este viaje increíble.